Saludos, ¿qué tal? A los amigos y las amigas televidentes de nuestro espacio Abogados, Justicia y Sociedad. Como siempre, aquí llevándole un compendio de muchos aspectos en el área jurídica, donde realmente se tratan temas fundamentales en diferentes áreas de este tópico. Y siempre nos acompaña nuestro directo y hermano y amigo, el magistrado Manuel Cueva, quien nos va a hablar hoy de aspectos constitucionales de la República Dominicana y también a nivel internacional, que es un referente, la Constitución a nivel mundial, que siempre hay similitud en uno y otro, en los países democráticos, en los países monárquicos. Hemos tenido ya varios temas con respecto a lo que es el derecho constitucional en la República Dominicana, de ámbitos distintos y diferentes, y por tal razón ahora vamos a hablar de manera intrínseca, de manera más natural, de forma democrática con respecto a lo que es la Constitución de la República. Por de todo, darle la bienvenida a nuestro hermano directo amigo Manuel Cueva, que también inicia nuestro programa con unas palabras de sapiencia cristiana que enaltece y llena el espíritu de los amigos televidentes que siempre nos sintonizan. Dándole la bienvenida, magistrado. Monsieur. Es un placer siempre estar con usted aquí. Gracias, igualmente, monsieur. Bueno, usted es todo un locutor, monsieur. ¿Está aprendiendo? Aprendiendo, monsieur. Todo un comunicador. Muchas gracias. Excelente, excelente. Soy periodista y soy claro abogado. que sí. De nacimiento, como dice. Sí, nacimiento, sí. Con mucha humildad. Así es, monsieur. Sí. Y el monsieur domina varios idiomas. Sí, sí. Es muy importante. Tú sabes que yo domino bastante bien el creol, como si fuera español. Es nato, porque yo nací entre los haitianos. Ok. Y pude aprender, y por eso, por esta razón, me formé algún día con ser algún cónsul, algún embajador en Haití. Sí, sabes que la práctica hay que hacer al monje. Sí, la práctica en cuanto a las lenguas, ya sea el francés, el creol, otras lenguas. Si usted lo lee, pero no lo practica, no le sirve de nada. No le sirve de nada. La práctica es que hace que la persona se vaya perfeccionando poco a poco. Bueno, vamos a iniciar con la palabra de Dios. Perdón, en el día de hoy, la lectura está tomada del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Muy bien, bueno, magistrado. Ya con la palabra del Señor, ¿verdad? Que es fuente de agua viva, que es nuestra salvación. Vamos a ponerla en práctica, ¿verdad? Porque siempre dice el Señor: si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo, es mejor que entre tuerto en el reino de los cielos. Eso no quiere decir que no se saque el ojo. No, claro, si no es una metáfora. Una metáfora. Claro. Usted sabe que la Biblia fue escrita inspirado en Dios, en hombres y mujeres. Así es. Muy intelectuales en aquella época. Entonces está escrita en metáfora y en parábola, que hay que saberla entender. Está ahí literalmente como dice lo que usted leemos, no es como podemos entenderlo de manera literal, sino de manera connotativa para poder interpretar muchas cosas, como el arca de Noé, como el caso del jardín del Edén. Son situaciones que están ahí, que realmente no se dieron de manera literal, sino de una manera connotativa, explicativa, de cómo nosotros podemos sacar de todo eso lo que es lo fundamental, lo que es los principios básicos que enaltece la vida. O sea que Jesús siempre le hablaba en parábola. Parábolas, sí. Y Jesús fue el gran maestro de maestros, enseñando la doctrina cristiana. Sí. Su sabiduría era divina, es divina, y su doctrina también. Por eso fue atacado grandemente y Dios Todopoderoso le ha dado ese poder, ¿verdad?,
aquí en la tierra como en el cielo también. Una de las grandes enaltecimientos y capacidad de Jesús está en la Biblia cuando el Imperio Romano estaba obligando a los sometidos, como en este caso el pueblo de Israel, a pagar impuestos. Sí. Y en un momento u otro Jesucristo llegó. Y del otro lado estaba los soldados del Imperio Romano y otra parte del pueblo. Le iban a hacer una pregunta a Jesucristo sobre el pago de los impuestos. Sí. Entonces, de un lado, si decía que sí que había que pagar los impuestos, los judíos lo iban a sacrificar. En caso que se negara, los romanos lo iban a sacrificar. Así es. Entonces, fue que dijo, deme eso, una moneda. ¿Qué veáis? Al César y al pueblo. Sí. A César lo que es del pueblo y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Así ahí pudo convencer a ambos Sí. y salió ileso. Eso es sapiencia. Sí. Aunque Jesús tuvo gran parte de su vida que fue divina, también tuvo carne humana. Sí, sí. Por ejemplo, ya en las últimas horas, cuando iba a morir, ya él exclama, Elí, Elí, lama sabataní. O sea, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, sí. O sea, que también, ¿verdad? Como ser humano, se sintió como esa soledad. Pero nada, también él tuvo carne humana, ¿verdad? Sí, sí, Espíritu sí. humano. Bueno, vamos a entrar de materia después de esas palabras, esos alientos espirituales, Ok. con relación al derecho constitucional, pero un aspecto básico, fundamental, en el cual debemos tratar sobre la soberanía. Entonces, realmente, ¿dónde reside la soberanía popular que está plasmada en la Constitución de la República? Sí. Usted sabe que hay uno hacer las lecturas y las comparaciones de diferentes constituciones. Por ejemplo, vemos en la Constitución francesa, en su artículo 3, también en la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 2, tiene un parecido en cuanto a la definición de la soberanía nacional, donde reside, salvo las ligerezas en cuanto a las palabras del idioma. Por ejemplo, tanto en la Constitución de la República Francesa como en la Constitución nuestra, establece que la soberanía nacional reside en el pueblo a través de sus representantes. Por ejemplo, ahí tenemos los tres poderes del Estado, quienes lo van a representar son uno de los que el pueblo elige. Entonces, ahí es que descansa la soberanía nacional sobre el pueblo, del pueblo y para el pueblo, como le llaman. Lo dijo Jean-Jacques Rousseau en su obra. Jean-Jacques Rousseau en su obra El contrato social. Le contrat social. Y el también contrato social. Montesquieu Sí. lo dijo también en el caso del el espíritu de la loi, que es el espíritu de la ley. Sí. Tú sabes que Montesquieu, eso no es el nombre de él. El nombre real de él es Charles de Secondat. Pero entonces es conocido como el barón de Montesquieu. Sí, porque Montesquieu fue uno un de los cónsul, enciclopedistas fue un cortesano muy importante. Así es. Y por eso escribía con relación a este caso. Entonces, con relación a lo que es el principio de inviolabilidad, ¿verdad?, de la soberanía, y también con relación a los principios de intervención, que eso está al orden del día, de que unos países intervienen en otros, viven creando, violando, porque se crean imperios, se crean tantas cosas. Entonces, hay un principio de inviolabilidad en la Constitución y también en la Carta Magna de las Naciones Unidas y en otros aspectos que le dan preponderancia a los países. Sí. Mire, ahí hay dos palabras claves. Con dos palabras podemos definir lo que es la inviolabilidad de la soberanía nacional. Y es el Estado libre e independiente. Sí. Libre e independiente de toda potencia extranjera. Lo dijo Duarte. Claro, lo dijo Duarte y también ha sido constitucionalmente en el artículo 3, en el artículo 4 está plasmado. Además, que no permite la injerencia de ninguna potencia extranjera en los asuntos del Estado. Por eso es que ustedes ven que hubo una vez un presidente de la República Dominicana donde dijo que no aceptaba ninguna injerencia de una nación extranjera con relación a los problemas migratorios de la República Dominicana, y es precisamente en virtud del artículo 4 de la Constitución de la República.
Pero muchas veces, al decirlo un político, se politiza y no se mira más bien el espíritu de la Constitución de la República Dominicana. Además de eso, la no intervención radica precisamente en es una norma invariable de la República Dominicana, donde su fuerte principal es la inviolabilidad. Sí, porque así se establece en la Constitución. En la República Dominicana, desde hace varios siglos, sí, ha venido luchando por lo que es la soberanía y la intervención y la inviolabilidad de su territorio y de su soberanía. Así constantemente nosotros hemos sido torpedeados, acusados de una serie de epítetos y situaciones tendientes a que... Últimamente hubo un informe diciendo que este país es racista. Es racista. Sí. Pero entiendo que no. No, nuestro país no es racista. Muchos ciudadanos haitianos, porque oye una cosa, es que no tiene que haber otro calificativo, que ciudadano extranjero, no. Es su propia Constitución que establece. Les cito allá haitianes, o sea, los ciudadanos haitianos y haitianas. Entonces, es su Constitución que dice que ellos son haitianos, o sea, no es un término que es despectivo, no. Tú sabes que en la Constitución Dominicana no existe ningún argumento o ningún artículo que hable sobre la discriminación racial. No, desde el Poder Constitucional no lo hay, ni tampoco la forma de vida, porque los haitianos conviven y en otro país, y ciertamente se dan algunos epítetos, o quizá algún momento a otro que una gente dice una cosa, pero que eso no es la generalidad ni la opinión de todo. Así es. Y que más del 40% dominicanos son negros, y hemos tenido presidentes negros, tenemos presidente del Senado, presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, los poderes han sido muchas veces dominados por negros y han sido votados por blancos. Lo que sucede es que se confunde anti-haitianismo con racismo, porque la independencia de la República Dominicana se fragó en contra del pueblo haitiano, en contra de la nación haitiana, y por esta razón ha existido un anti-haitianismo por esa situación, y que lo quieren extrapolar como un aspecto racista, y no es así, porque Duarte mismo fue quien causó la independencia nuestra, no era racista. Claro que no. No era racista porque realmente necesitaba una separación de un Estado, porque éramos dos pueblos muy distintos, muy diferentes, que no podíamos convivir. El doctor Balaguer, somos una isla que somos siameses, pero con diferentes etnias, y con diferentes culturas y con diferentes modos de vivir. Entonces, por el hecho, ¿verdad?, de que se enarbole la separación, ¿verdad?, de lo que es Haití y la República Dominicana, o sea, no significa que somos racistas, sino en el sentido de que cada quien en su pueblo y cada quien en su país. Porque es que hasta culturalmente somos diferentes. Somos muy diferentes. Hasta en el idioma. Pero en la República Dominicana, por ejemplo, vemos en el sector agropecuario, en el sector de la agricultura, cómo hay una cantidad inmensa de ciudadanos haitianos que están trabajando aquí en la República Dominicana y están trabajando lo más normal. Y hay una relación entre empleado y empleador. O sea que... Y hay muchísimos ciudadanos haitianos, y no haitianos, de muchos países que viven en la República Dominicana, que laboran y realmente no están siendo sujetos de persecución, pero la ley ampara que tú tienes derecho como Estado de regularizar la situación migratoria. El estatus migratorio. Sí, de cada ciudadano. Entonces, si tú estás ilegal, si tú no tienes documentos en tu país, no sabes quién es, porque muchas veces se cometen algunos actos y que muchas veces se quiere formalizar el trabajo, esa mano de obra, y darle el derecho que le corresponde, pero sin embargo, su nación donde corresponde no le da esa preponderancia, y por esta razón entra en un vacío jurídico a la República Dominicana que el pueblo no puede llenar, sino tiene que ser su país de origen. Entonces, esa ha sido una de las acusaciones que el pueblo dominicano ha tenido en contra de parte de las organizaciones internacionales. Se dice que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá y otros países están propiciando lo que es la fusión de ambos pueblos, pero realmente es imposible. Entonces, en virtud de nuestra Constitución, en ese artículo 4, especifica claro en su parte inferior el principio de la no intervención. Esa es la base fundamental de la política exterior, de la política de la República Dominicana. Es como, por ejemplo, decir también en
en el derecho internacional que la base del derecho internacional es la autodeterminación de los pueblos, que los pueblos son libres, que los pueblos pueden pensar ellos mismos sin la necesidad de una injerencia extranjera. Sí, sí, es cierto. Eso es así. Entonces, en cuanto al principio fundamental de la política internacional dominicana, ¿sobre qué aspectos usted cree que está basamentada esta situación? En cuanto a la injerencia. Sí, no, sí, contra la injerencia y cuál es el usted sabe que fundamental generalmente hay organismos internacionales que quieren trazar las pautas, como le llamaba el doctor, las pautas de Pizarro. Sí, las rayas de Pizarro. Las rayas de Pizarro. Entonces quieren trazar esa pauta, pero que no, es que nuestro país es libre e independiente, como lo especifica ese artículo. Sí. Entonces muchas veces quieren trazar esas pautas que tienen que regirse, pero en definitiva, quien tiene que tener la posición del asunto migratorio es cada país, por ejemplo, en este caso, en nuestro país. Entonces, la Cancillería Dominicana, a través de su incumbente, el canciller, vaya redundancia, es la persona que lleva la voz cantante en cuanto a la defensa de nuestra soberanía, de nuestra intención, y a la vez, como le digo, es la persona indicada de y la es referente exterior de la política exterior de la República Dominicana, que tiene que estar activo porque es la que recibe muchas veces las credenciales y a la vez es quien tiene en su mano la serie de argumentos internacionales que se cielen sobre la República Dominicana y a la vez tiene que elaborar políticas, como te digo, internacionales que tienen que ver con lo que es la soberanía nacional. Entonces, toda autoridad que ejecuta medidas privadas de libertad tiene que identificarse, me imagino yo que sí, en este caso. Bueno, la Constitución en su artículo 40, inciso 2, establece que toda autoridad competente que vaya a privar a una persona de su libertad tiene que identificarse. Ahora bien, en la práctica, entiendo que eso es uno de los principios constitucionales. No estamos hablando que lo dice lo que es la ley adjetiva, que es el Código Procesal Penal, sino la Constitución en su artículo 40 y en su inciso 2. Pero yo le agregaría algo más, monsieur, y es que al momento de identificarse, la persona tiene que llevar consigo alguna identificación, por ejemplo, un carnet, donde le acredite, ¿verdad?, que él es funcionario. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un carnet, ¿verdad?, que dice procurador fiscal, el nombre de la institución. Hay muchas personas que cuando usted le va a ejecutar el arresto, lo único que le dicen, para que me permita su carnet para verlo. Y eso es un derecho que tiene la otra parte de verificar si realmente es el funcionario, ¿verdad? Porque hay muchas personas que muchas veces dicen, yo soy fulano de tal, pero ¿qué pasa? Que no son funcionarios, son personas, ¿verdad?, que están usurpando funciones. Entonces, es muy importante desde el punto de vista mío, ¿verdad?, aunque la Constitución no lo dice, pero de llevar un carnet de identificación donde la persona puede identificarse y pueda también que la otra persona, si le solicita ver el carnet, ver la foto y ver la persona, eso es muy importante y le da más legalidad al proceso penal. Pero en definitiva, recapitulando, la Constitución establece que al momento de privar a una persona de libertad, el agente o la autoridad tiene que identificarse a esa persona. Sí, por eso nosotros observamos cómo el personal auxiliar de la justicia, como es el caso de la Policía Nacional y parte de los miembros del Ejército, tienen un nombre que lo identifica, a pesar que tiene un carnet, pero a la vez tiene su atuendo o su vestimenta militar o policial, que le da la preponderancia de que son auxiliares y también tienen el nombre en una pequeña placa. Porque muchas veces los policías quizás no tienen su carnet, pero sí en su documento de identidad, en su cédula, tienen por lo menos la identificación que lo acreditan como miembros de estos cuerpos auxiliares importantes de la justicia. Y por esta razón es eso, porque en muchas ocasiones han habido alguaciles, han habido personas que se hacen pasar por fiscal
y van a hacer algún tipo de desalojo o actos ilegales que son propios de la justicia. Sin embargo, muchas veces se disfrazan de fiscales y cometen estos atropellos. Por eso muchas veces vi estos días que una persona fue detenida y dijo que identifíquese, quiero ver quién es usted. Así es. Entonces se identificaron, soy fulano de correo, fulano no está. Sí. Entonces, es un derecho constitucional. Un derecho constitucional. Claro. Luego de haber conversado con los aspectos constitucionales, ahora entramos en el derecho civil penal de manera directa, porque dimos algunos tópicos sobre el derecho constitucional. Y por lo menos, magistrado, vámonos a la primera pausa para luego continuar con otros temas y tópicos interesantes con relación a nuestro programa Abogados, Justicia y Sociedad, que lleva a ustedes todos los fines de semana una serie de elementos jurídicos que lo pueden asesorar de manera gratuita. Así es. Adelante, señor director. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Estamos de regreso aquí con nuestro programa Abogados, Justicia y Sociedad. Nos acompaña como siempre nuestro amigo y directo compañero y coproductor de este programa, el magistrado Manuel Cueva, que empezamos tratando temas tópicos sobre la Constitución de la República y ahora estamos tratando algunos temas del derecho en sentido general. Magistrado, con relación a la finalidad de la pena privativa de libertad y la medida de seguridad, ¿cómo está orientada esto? Bueno, la finalidad de la pena privativa de libertad
tenemos que observar dos palabras clave, Sí. que es la reeducación y la reinserción social. Algo difícil. Algo difícil, sí. Reeducar. Esa es la finalidad que debe tener la pena cuando se le impone al imputado o a la persona que ha infringido la ley. Entonces, ¿qué resulta? Que muchas veces, en vez de salir reeducado, sale más malo de la prisión. Sí, porque dicen que, Entonces, que las cárceles son una universidad del crimen. Así es. Sí. Entonces, pero el norte debe ser la reeducación de ese imputado. Por ejemplo, hay muchos programas educativos, muchos programas académicos que están llevando varias instituciones a los recintos penitenciarios a través de los cursos, de los talleres, de la formación académica. Ahora vemos también que hay muchos internos o privados de libertad, pues ya no se le puede decir presos, Sí. privados de libertad o internos que inclusive son profesionales. Yo he tenido la oportunidad de, en la Universidad Abierta para Adultos, de ser docente de varios internos que ahora mismo son profesionales en diferentes áreas. Entonces, ahí vemos cómo el Estado está jugando un rol, que es la reeducación de esos internos, que ese es el fin de la pena. Bueno, dicen los entendidos en la materia en conducta humana, como son los psicólogos y los psiquiatras, que a los internos o los privados de libertad, lo único que hay que hacerle cambiar es su forma de pensar, su forma de ver la vida, un enfoque distinto, porque muchas veces se desenvuelven en lugares que no es propicio para que su personalidad y su forma de ser pueda alcanzar niveles de eficiencia. Sí, déjeme decirle algo. Yo estaba una vez, voy a mencionar el nombre, pues eso no es nada, eso fue para fines, eso es para fines académicos. Una vez estaba yo como litigante en la cuarta de la instrucción. Ahí está la magistrada Ilka como jueza, y recuerdo que en una audiencia ella le pregunta al imputado: ¿qué usted aprendió de la charla? O sea, porque cuando infringen la ley con relación a la violencia de género, siempre en la medida de corrección se le impone recibir charlas a través de los especialistas. Y la magistrada le pregunta al justiciable que qué aprendió de la charla. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que es muy importante, usted que nos está observando en estos precisos momentos. Y él le respondió de esta manera: primero, no responder airadamente. Cuando uno va a responder, se toma algunos minutos o unos segundos antes de responder, pensar antes de, porque entonces lo que se hacía era que el mensaje llegaba sin pensar, lo emitía, quizás con enojo, enojaba, ¿verdad?, con sus palabras, era hiriente, pero entonces le dijo: no, tengo que pensar lo que voy a decir. En ese sentido tengo que reflexionar y madurar en ese aspecto, porque fue palabras que él pronunció, que la dijo fue sin pensar. Sí. Porque, mire, déjeme decirle algo, a veces hay palabras que hieren más que una herida, que una herida física. Sí. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Con la persona, con los justiciables, a recibir charla en ese sentido. Sí, lo que sucede en trabajo de investigaciones científicas que uno hace, como entendido en la materia, en el área jurídica, muchas veces esto se nutre del comportamiento y la actitud del individuo que lo indica a cometer ciertos hechos, porque muchas veces no están ligados o no están en un lugar propicio para que su personalidad se forme y se forje, para que sea quizá bien útil a la sociedad. Hay muchas familias que realmente tienen las condiciones y en bajo de cualquier nivel de pobreza y escasez material le dan formación a los hijos y salen grandes profesionales, pero la mitad de los hogares en la República Dominicana son formados por una madre o padre soltera, y que muchas veces
ambos hacen un papel fundamental y la falta de uno crea desequilibrio muchas veces en los hijos. Y esos hijos serán los futuros ciudadanos que se crean con falencias y con problemas que muchas veces se les presentan inconvenientes y no tienen capacidad para poderlos resolver debido a que estuvieron viviendo en un ambiente que no les propició esas condiciones. Y por eso vemos quienes delinquen muchas veces los desarropados, pero que también delinquen los que tienen corbatas y cuello blanco, de una forma y una manera que es inapercibible. Sí. Y por esta razón es importante la formación del individuo para que no pueda delinquir. Claro. Yo siempre he dicho, y así también los grandes educadores lo han expresado, la primera educación que el ser humano recibe es en el hogar. Sí. Los primeros educadores son los padres, sí, en sentido general. Si en el hogar no lo crían con valores, ya sean valores cristianos o valores que le vayan a servir ante la sociedad, no sirve de nada que los profesores en las escuelas o en las universidades o en las escuelas le enseñen lo que es los valores. No, ellos lo aprenden en el hogar. Sí. Y el padre o la madre tiene que tener la responsabilidad de cuando un hijo está en falta, llamarlo a la atención. Y también a veces hay que ponerle su castiguito, pero no físico, sino algo, mira, porque no te portaste bien, hoy tú no vas a ver televisión, por ejemplo. Porque yo he visto, por ejemplo, en mi departamento, yo que le he dado consejo a madres que sus hijos andan en actos reñidos con la ley. Y yo le he criticado, mire, en vez de usted estar apoyando esta situación, usted lo que tiene que corregir a sus hijos, corregir a su hijo. Claro, porque muchas veces al sentirse apoyados, entonces ellos siguen con los actos delictivos. Y muchas veces también hay padres que son tan descarados, que tienen el descaro de que no importa lo que el hijo está haciendo y les reciben algún dinerito, alguna prebenda, algo. Entonces ellos van a decir, bueno, pues si ella me acepta eso o si él me acepta eso como padre, yo voy a seguir haciendo las cosas indebidas. Mire, el imperio japonés avanzó porque en el siglo XIX un emperador encargó un estudio de la sociedad de Japón y convocó a todos los científicos de esa época. Y había uno que era el filósofo más grande. Y el emperador le preguntó, ¿qué debemos hacer? Dijo, tenemos que aprovechar ahora que tenemos libertad, tenemos condiciones materiales y hacer muchas escuelas para luego no hacer cárcel. Si hacemos muchísimas escuelas y mecanismos de formación del ser humano, porque la riqueza más grande en la sociedad es el ser humano y debemos orientarnos al ser humano. Y ese país se embarcó en la construcción de grandes centros docentes de escuelas para mantener a los niños, a los adultos ocupados en la búsqueda de información y conocimiento para servir a la sociedad. Y hoy Japón es una potencia grandísima que está sobre una roca y no produce nada, no produce bienes, como te digo, agrícolas, pero sin embargo es una gran potencia, porque la educación lo formó y así será. Entonces, en otro aspecto, si la persona es arrestada, ¿cuál es el plazo para su sometimiento ante la justicia para luego dejarlo en libertad? Bueno, la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 40, inciso 5, establece que toda persona arrestada tiene un plazo máximo de 48 horas para ser sometida ante la justicia o de dejarlo en libertad. Hay una de dos. Si se va a judicializar, tiene 48 horas para hacer ese trámite. Y si lo va a dejar en libertad, ese es el mismo plazo. Pero ¿qué pasa? Anteriormente, aquí en Santiago, por ejemplo, en la Procuraduría Fiscal de Santiago, cuando se inició con el Código Procesal Penal, cuando entró en vigencia en el año 2004, la Procuraduría Fiscal de Santiago tenía como parámetro que era las 24 horas por un asesor, que era un juez que siempre
impartía los cursos y él era muy garantista a lo que es la ley adjetiva, que es el Código Procesal Penal. Pero después parece que hubo varios teóricos que dijeron, no, pero ven acá, es que el código no puede estar por encima de la Constitución de la República Dominicana, porque la Constitución establece en su artículo 40, inciso 5, que una persona privada de su libertad para su sometimiento es a las 48 horas. Y desde hace mucho tiempo, aquí en Santiago se está acogiendo que para someter a una persona es a las 48 horas. Antes era a las 24 horas, pero ese era un plazo demasiado corto, sí, porque no le permitía casi al fiscal investigador ni de hacer bien lo que es una medida de coerción para llevarla ante el juez de la instrucción o ante el juez de atención permanente. Entonces, ya se cambiaron esos parámetros hace mucho y se está cogiendo el plazo constitucional. Inclusive que había una disyuntiva en todo el territorio de la República Dominicana porque habían distritos judiciales que se acogían al plazo constitucional, otros se acogían al plazo que establecía antes de la reforma al Código Procesal Penal, que era de 24 horas para el sometimiento. Yo me imagino, ya el Código Procesal Penal en la reforma se estableció que es de 48 horas. Yo me imagino la debilidad de las falencias que habían cuando eran 24 horas, porque no habían los mecanismos tecnológicos. No había un criterio unificado con relación antes. Por eso había eso era antes. No había un criterio unificado con relación al sometimiento de la persona. Por eso era la política de tráncalo hasta que se resuelva. Y quizás mucha gente sufrían prisión muchas veces siendo inocentes o eran acusados falsamente, porque como no había poco tiempo y espacio para poder investigar, entonces se daban esos problemas, esa debilidad en nuestro sistema judicial. Antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, me recuerdo que eso fue en septiembre del año 2004, estando yo recientemente en la base, trabajando ya en la Procuraduría Fiscal de Santiago, cuando entró en vigencia, que aquí lo que uno estaba haciendo era pinino. Nadie aquí sabía hacer, por ejemplo, un acta de allanamiento. Fuimos aprendiendo, fue en la práctica. Eso fue en la práctica y poco a poco se fue modernizando y se fue tecnificando todas las actas que prevé el Código Procesal Penal. Entonces, antes de entrar en vigencia el Código Procesal Penal, un individuo que estaba preso desde el viernes duraba hasta el lunes. Uno se iba, no había ese plazo para el sometimiento. Ya no. Ya es la misma Constitución de la República, en su artículo 40, inciso 5, que te establece constitucionalmente el plazo de 48 horas para judicializarlo, para someterlo ante la justicia o para darle una libertad. Porque, óigame una cosa, aquí se entiende que el fiscal solamente puede puede instrumentar un proceso con pruebas a cargo. No. En virtud del artículo 260 del Código Procesal Penal, el fiscal tiene que buscar pruebas a cargo y pruebas a descargo. Prueba a cargo para judicializar el proceso. Pruebas a descargo para dejar en libertad al imputado. Porque si usted, por ejemplo, en la etapa investigativa, usted está llevando un proceso y usted ve que esa no es la persona que ha cometido los ilícitos penales, ¿para qué seguir llevando el proceso? Porque es una carga al Estado dominicano. Carga económica y un cúmulo de trabajo. Entonces, ese es el artículo que establece el 260, que también los fiscales pueden buscar pruebas a cargo y pruebas a descargo. Muy importante. Así es, monsieur. Estamos conversando con el magistrado Manuel Cuevas de muchos tópicos y aspectos interesantes sobre la generalidad de derecho. Ahora estamos hablando más sobre derecho penal con respecto a los derechos individuales y algunos tópicos importantes que le interesan a ustedes. Vámonos ahora a una pausa para luego regresar con la parte final y otros temas también de interés para todos y todas aquí en nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Adelante, señor director.
Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe, creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendemos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Bien, seguimos con nuestro espacio Abogados, Justicia y Sociedad, siempre tratando temas importantes en el área jurídica con nuestro amigo y hermano Manuel Cueva. Ya hemos tratado muchos tópicos y aspectos importantes sobre el derecho constitucional y ahora estamos hablando sobre el derecho penal y también sobre algunos aspectos sobre el derecho civil que tienen que ver con lo que es la generalidad de esta importante materia. Magistrado, sobre la medida de cohesión, muchas veces y su aplicación que debe ser proporcional al hecho, que muchas veces observo que abogados se quejan de que personas que incurren en algunas acciones se les pone una medida sumamente proporcional y otras veces inferior, otras veces superior, y parece que la interpretación de este aspecto hay alguna confusión o se trata también de mecanismos de defensa por parte de los abogados de la parte con relación a entender la verdadera naturaleza de este aspecto. La Constitución dominicana es clara en ese sentido, en su artículo 40, inciso 9, lo cual establece las medidas de coerción debe ser proporcional al hecho. Por ejemplo, en estos días, encontrándome yo en un lugar, no voy a decir el nombre, observé donde a un individuo lo sometieron por un robo de naranjas. Yo dije, pero venga acá, óyeme, eso me dio risa y quizás las personas que me están escuchando, que no está viendo, eso me dio risa en el sentido, pero ¿cómo va a ser? Porque hay más, el Código Procesal Penal establece más alternativas a la resolución de conflictos. Entonces, tú o usted como Ministerio Público, como litigante, desde el punto de vista mío, usted no lo puede solicitar lo que es la prisión la preventiva. ¿Por qué?
porque la prisión preventiva tiene que ser proporcional al hecho. No es lo mismo cuando un individuo es sometido por un asesinato o por un homicidio. Entonces, el que es sometido por un asesinato o por un homicidio, generalmente viene siendo casi lo mismo, pero no es lo mismo. Lo que la medida tiene que ser es tratar de resguardar o de ser proporcional al hecho o al supuesto hecho que ha cometido el justiciable. Entonces, aunque en la medida de coerción no se va a verificar si él es culpable o no, simplemente es que él va a estar atado a una de las medidas que establece el 226 del Código Procesal Penal, que va a estar atado al proceso penal. Pero en definitiva, lo que establece el artículo 40, inciso 9 de la Constitución de la República, es que las medidas de coerción que le vayan a restringir la libertad al imputado tiene que ser proporcional con el hecho imputado. Bueno, muchas veces observo cómo a través de los medios de comunicación y las redes sociales hay una serie de aseveraciones de personas que se roban un racimo de plátano y le ponen una condena y duran hasta meses preso. Así es. Sin embargo, hay otras personas que incurren en acciones dolosas mucho más graves y salen con una simple medida de cohesión. Así es. Entonces, esa disparidad de derechos muchas veces causa enojo, condenación y conmoción ante la sociedad que ve esta situación de desigualdad, de cómo un individuo quizá cometiendo un robo famélico quizá para sobrevivir o para comer. Aunque no estamos justificando, estamos haciendo en la proporción de un hecho con otro hecho. Pero en esencia, o sea, porque justificar es una cosa. Sí, pero en esencia el código dice que como quiera es un robo. Claro, es un hecho ilícito. Así es. Y que muchas veces los grandes criminales y los grandes delincuentes empiezan haciendo cosas pequeñas. Y quizá las medidas de cohesión que se le ponen, quizá puede impedir de un momento a otro que ese individuo avance y pueda tener elementos y conocimiento y conciencia con respecto al hecho que hace, y quizás se le trata de generar y llevarlo a la sociedad con una experiencia. Muchas veces, y escúchame siempre, en las medidas de coerción hay litigantes que duran mucho en la exposición. Hermano mío, eso es una medida donde usted va a presentar los presupuestos y si los presupuestos desvirtúan o no lo que es el peligro de fuga. Ahí no se va a dar esos discursos de cierre, esos discursos, porque ahí no se va a juzgar si es culpable o no. No. Ahí lo que se va a buscar es que si esa persona cumple con los requisitos del 226 del Código Procesal Penal y en virtud de los presupuestos aportados, si es apto o no para que se le conceda una medida diferente a lo que es la prisión, la preventiva. Magistrada, con relación a los que están guardando prisión en los diferentes recintos carcelarios de la República Dominicana, que muchas veces los trasladan de un lugar a otro debido a que en ocasiones cuando pernoctan en un lugar se forman bandas, pandillas y que se crean intereses propios y particulares de la naturaleza misma de lo que son los mecanismos de prisión en la cárcel y se llaman pleitos, líos. Entonces, cuando hay que trasladar los reclusos o los reos de un recinto a otro, ¿quién se encarga de eso y mediante qué mecanismo se hace esta acción? Mire, muy buena pregunta, Messier. Sí. Porque la Constitución de la República, en su artículo 40, inciso 12, establece que solamente para el traslado de los internos lo puede hacer la autoridad competente. Pero ¿qué resulta? Todo depende en el ámbito donde estemos, donde estamos. Por ejemplo, se le está solicitando una medida de coerción a un individuo, al justiciable. ¿Qué resulta? Que el juez de atención permanente va a verificar cuál es el recinto penitenciario que más le conviene al imputado. Muchas veces, si hay un recinto penitenciario que está cargado con muchos internos,
lo envía a otro, pero es el juez. Es el juez. La autoridad competente es el juez. Entonces, solamente él puede decidir a qué recinto penitenciario va a ser llevado ese interno, ese justiciable. Y por último, magistrado, nadie puede ser sometido a medida de coerción, sino por sus propios hechos, porque muchas veces se ven en los litigantes que un individuo es sometido a una acción, muchas veces uno es cómplice, otro colaboró, Exacto. y quizás se quiere someter por la misma acción que cometió el que realizó el hecho. Sí. Y muchas veces lo tratan de vincular, y veo que muchas veces le toman medidas de coerción a todito por igual, a que muchas veces no actuaron de manera indirecta. ¿Por qué se da este caso? Se da muchos casos también, Messier. Sí. Cuando se anda buscando, por ejemplo, por decir un nombre, a Pedro, pero ¿qué pasa? Que se llevan a Juan, que es hermano de la persona que se le está indicando el ilícito penal. Entonces, nadie es responsable por el hecho de otro, en virtud de lo que establece el artículo 40, inciso 8 de la Constitución de la República, que establece que cada quien es responsable por su hecho personal. Por ejemplo, mi hermano o mi hermana, si yo, por ejemplo, que Dios no lo quiera, cometo un hecho reñido con la ley penal, ellos no lo pueden pagar. ¿Por qué? Por la personalidad de la pena. Muchas veces es costumbre en el argot popular y en la práctica también, cuando se va a buscar a un imputado, se llevan a la mamá presa, privada de libertad. Eso no se puede. No se puede. ¿Por qué? Por en virtud del principio constitucional de que la pena es personal. Sí. Pero lamentablemente eso se ha hecho muy de moda en la República Dominicana, y muchas veces ustedes ven en la prensa o ven en los destacamentos policiales, madre del imputado, para que él se entregue. Sí. Eso es una barrabasada, ¿me entiendes? No se puede. Eso no se puede. Bueno, magistrado, ya hemos llegado a la parte final de nuestro espacio, Abogado, Justicia y Sociedad, de los temas diversos que hemos tratado de interés público e interés colectivo, esperando que usted haya aprendido, se haya autoasesorado con respecto a algunos temas, algunos tópicos que son importantes en el área jurídica. Entonces nos queda despedirnos. Es como decía el príncipe Luis, cumpliendo con un mandato constitucional. Y yo le pregunté, príncipe, ¿cuál es el mandato constitucional? De educar al pueblo. Sí, es importante. Así es. Eso ya la próxima. Nos queda despedirnos. Hasta la próxima.